le puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para compartir su palabra. Padre Dios, habla a nuestro corazón, que los conceptos que se van a mencionar, Señor, sean de edificación para nuestra vida y para la vida de aquellos que escuchen, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Señor, y mientras tu palabra se predica, tu espíritu opere en cada corazón, en cada mente, Señor, para desarrollar tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios dice amén. Bien, siéntense, amados, que están de pie. Quiero insistir y a terminar con este verso. Cuando leemos el libro de Daniel, que lo que me impresionó de Daniel es el verso 2 de capítulo 1, que nos marca cómo Dios en un momento entrega en manos de Nabucodonosor vasos del templo y personas que son de su pueblo. Y eso se me hizo vida en el sentido de que cuando leemos de Babilonia, y he estado explicando que Babilonia tiene su origen en Babel, y Babel tiene su fundamento en el espíritu de Nimrod, y Nimrod quiere decir el rebelde, y Nimrod es el que era cazador experto para poder poner al ser humano en el tiempo de Babel en una confrontación contra Dios. Usted recuerda, usted ha leído la Biblia y ha explicado un poquito sobre esto. Pero cuando leemos Babilonia, la palabra del Señor va a estar refiriéndose a ese movimiento contrario a la voluntad de Dios. Por eso dice en Apocalipsis, dice que cayó la gran Babilonia y la llama la ramera, la madre de las rameras. En otras palabras, es la fuerza opositora a la voluntad de Dios. En el libro de Zacarías, cuando nosotros leemos que algunas Biblias dicen dos mujeres con alas, otras Biblias dicen cigüeñas, y otras Biblias dicen que son ángeles femeninos que llevan la maldad a la tierra de Sinar para edificarle un templo. Y entonces, cuando la Biblia de Babilonia habla de la oposición a Dios, habla de estar en contra de la voluntad de Dios, y por eso me llamó la atención cuando leemos en Daniel que Dios entrega en manos de Nabucodonosor vasos de la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay mucha gente, escuche bien lo que voy a decir, hay mucha gente que es de Dios, que está viviendo bajo la influencia del espíritu babilónico. Y por eso se habla en la Biblia y se dice: salid en medio de ellos, si libérate de esa función. Pero cuando ya he explicado sobre esto un poquito, pero lo que me impresiona es cuando ese espíritu de Babilonia trata de alterar la identidad que Dios nos ha dado y hace del ser humano una persona contraria a la voluntad de Dios. Y por eso leíamos en el capítulo 1, verso 7 de Daniel, que a Daniel le pusieron de nombre Belsasar. Ahora, para que usted nada más recuerde, yo sé que usted es muy inteligente, pero para que recuerde conmigo, cuando hablamos de Daniel, hablamos de que el espíritu babilónico hace esclavo a la gente del criterio humano, y que la gente vive siempre pensando
o siempre sujeta a lo que las personas piensan de él. Sin embargo, Daniel, que es el hombre de Dios, que es el nombre que toda Daniel, él es el nombre de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Eso quiere decir que Dios nos crió para ser libres del criterio de la gente y depender del juicio de Dios. Es decir, nosotros debemos aprender a vivir de tal manera que sea Dios nuestro juez. Que dependamos de Dios, que nos importe lo que Dios dice de nosotros, y que obviamente lo que la gente diga de nosotros, que puede ser bueno y malo, porque en la experiencia y en la vida usted va a aprender que la gente hoy lo tiene en alto y mañana lo bota, después lo levanta y lo vuelve a botar. Y entonces, porque el ser humano es así. Y también usted recordará que hablamos de Ananías, y que Ananías quiere decir regalo de Dios, pero que ese espíritu del mundo trata de hacer que seamos temerosos. Estaba oyendo un documental de los hombres que han sido dictadores en el planeta, y una de las características que un dictador tiene es que su elocuencia, su conocimiento, su exposición siempre va a tender a provocar temor. Es decir, si en la casa todo mundo le tiene miedo a papá, ese es un dictador, porque provoca temor, provoca miedo. Una de las características de un dictador es una doctrina de temor y de miedo. Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu de Dios es un espíritu de libertad y de amor. Entonces, Ananías, yo me recuerdo que declaramos: me llamo Daniel. ¿Cuántos dicen me llamo Daniel? ¿Qué quiere decir eso? Con todo respeto, me vale lo que usted piense de mí, me importa lo que Dios dice de mí. Lo importante es lo que Dios dice. Me llamo Ananías. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no soy temeroso. Yo soy un regalo de Dios. Ananías quiere decir el Señor es bondadoso y Dios ha mostrado su gracia. Por favor, dígale al que está a su lado: yo soy un regalo de Dios. Ahora sí, con convicción, soy un regalo de Dios. Luego estudiamos un poquito el tercer cambio, Misael. Misael, que quiere decir quién como Dios, o quién es lo que Dios es. A él el ataque fue tan terrible porque le pusieron Mesac, que quiere decir yo no cuento para nada. En otras palabras, no soy nadie. Aprendimos el viernes que somos linaje escogido, que somos un pueblo adquirido, que somos real, estamos siendo formados real sacerdocio, y que nuestra meta es ser una nación santa para Dios. Pero hoy quiero hablarle de Azarías. Azarías, su nombre significa a quien Dios ayuda, o el Señor ha ayudado, o Jehová ha ayudado. Y a Azarías le pusieron Abed-Nego. Y Abed-Nego quiere decir sirviente de Nego o de Nebo. Póngale cuidado, el Dios de la ciencia y la literatura. Vamos a bajar un poquitillo aquí. Le ponen Abed-Nego a Azarías, que quiere decir a quien Dios ayuda. Y por favor observe que Nebo es el Dios de la ciencia y la literatura. Abed-Nego quiere decir también siervo del que brilla. En otras palabras, Azarías, que nos habla a nosotros de un hombre que depende de Dios, un hombre que tiene su confianza en que Dios es su ayudador, un hombre que ha aprendido. Azarías quiere decir
o puede significar aquella persona que reconoce que solo no puede caminar y hacer las cosas bien, que necesita de Dios, que necesita el auxilio de Dios, que necesita la ciencia, el conocimiento de Dios. Pero a él le pusieron Abed-nego, que quiere decir siervo del que brilla. Hay un eco ahí, bájale un poquito. Que quiere decir que de pronto le dicen, quieren alterar la confianza de Azarías. Cuando leí esta expresión, siervo de Nebo, Nebo era el dios de la ciencia y la literatura. Diga conmigo: ciencia, conocimiento, inteligencia. De pronto mi mente va al huerto del Edén. En el huerto, usted recuerda que Dios puso dentro de los árboles del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Dios le dijo a la pareja: de todos los árboles pueden comer. Fíjese que no les prohibió comer del árbol de la vida. Dijo: de todos los árboles pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que coman de ese árbol moriréis. Y entonces me hice una pregunta, porque me gusta mucho dialogar con la Biblia. A usted también le debe gustar dialogar con la Biblia, preguntarle a Dios por qué, pues, ¿verdad? Aunque hay muchas cosas que lo secreto pertenece a Dios y lo revelado a nosotros, pero no por eso se enoja a Dios que preguntemos por qué. Puede que nos conteste por qué, o puede que no diga nada. Y nosotros de alguna manera queremos entender la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios declara, me hice esta pregunta, que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que dicho sea de paso, no me vaya a malinterpretar, porque el desarrollo mental, el desarrollo intelectual, es algo que lo promueve Dios, es algo que viene de parte de Dios. Antes de entrar en este punto, quiero llevarlo a Éxodo capítulo 31, y allí encontramos nosotros a un hombre llamado Bezaleel, que su nombre significa en la sombra o protección de Dios. Bezaleel es una persona que de pronto vemos nosotros. Vamos a poner ahí Éxodo 31, 3 y 4. Y Dios le dice a Moisés: y lo he llenado de espíritu de Dios. Por favor, póngale cuidado a esto. No para hablar lenguas, no para hacer sanidades, sino dice: lo he llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. ¿Qué quiere decir eso? Diga conmigo: toda clase de arte. Quiere decir que las artes son de Dios. Pero la iglesia no tiene ni pintores, ni escultores, ni poetas, porque las artes no las han robado. Pero ahí dice que Dios llenó a Bezaleel, lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Vea por favor el verso 4, es impresionante para mí eso. Para elaborar diseños. ¿Dónde están los modistas cristianos?
los que hacen diseños. ¿Por qué nos robaron eso? Si eso viene de Dios. Ahora los que hacen diseños, pues yo la verdad no sé, ese cuate que diseñó pantalones rotos mostrando las nalgas, ese cuate es satánico. Y todo el mundo anda con sus pantalones rotos y mostrando todo. Porque de pronto vemos nosotros que Bezaleel, Dios le dio sabiduría e inteligencia para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Quiero leer, voy a tratar de ver aquí en mi Biblia. Fíjese que la versión 60 tiene una palabra que me gusta mucho, porque le voy a leer como dice la versión 60. Yo lo he henchido de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. Entonces quiero que vea, porque no quiero que me malentienda el mensaje hoy, que la voluntad de Dios es que seamos inteligentes, que tengamos, a ver, ponga su mano en su cabeza y yo bendigo mi cabeza, ¿verdad? Y dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, que el cual da abundantemente. Pero en esta versión, por favor, póngale mucho cuidado. Dice, yo le he henchido de espíritu de sabiduría, lo he henchido de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. Pero el verso 4 me gusta esta frase, dice, para inventar diseños, para trabajar en oro y en plata y en metal. ¿Dónde están los inventores? Porque los inventores bien deben. Dice, cuando dice para elaborar diseños, la versión 60 dice para inventar. Piense conmigo por un momento. La Biblia dice que Dios es el que le dio a Bezaleel esa sabiduría, esa inteligencia. Otro verso que quiero llevarle es al de Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 10. Salomón, de pronto Dios le hace una oferta que como me gustaría que Dios me hiciera a mí. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y entonces Salomón le pide a Dios y le dice, Señor, yo lo que quiero es dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Vea usted el resultado de la sabiduría y del conocimiento y de la inteligencia. Versículo 11 dice que, y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Versículo 12, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Pero oiga, mire cómo es Dios de bueno, hermano. Dice, y te daré riquezas y bienes y gloria, tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti, ni los que vendrán después de ti. ¿Por qué Dios se agrada de darnos inteligencia y sabiduría? Es decir, hermano, si usted tiene el cuidado, lo digo por lo poco que he leído de esta nación que es fantástica, Israel. Muchos de los inventores en el mundo de las cosas que nosotros usamos son de invención judía. Que Dios, dígale a que está a su lado, Dios quiere que seas inventor. Dios quiere que seas diseñador. Dios quiere que seas inteligente.
Por eso Dios, mire, por eso Dios empezó, cuando Dios pone al hombre en el huerto, le dijo: mira, primero vamos a comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia no quiero que comas todavía. Lo puso ahí no para que el hombre solamente fuera probado, sino lo puso para que el hombre, cuando alcanzara madurez, pudiera entonces compartir Dios con él ciencia del bien y del mal. Ya eso lo he explicado en otras oportunidades. Pero entonces lo que quiero decirle es que la ciencia, la sabiduría, la inteligencia, Dios la quiere dar. Viene de Dios. Por eso, si alguno se ve falto de sabiduría, lo voy a poner en un lenguaje llano, bárbaro, malcriado, si usted quiere. Si alguno se siente bruto, pídale a Dios: Señor, dame entendimiento, toca mi mente, dame sabiduría, dame ciencia. Voy a cerrar este punto con este verso que me gusta y que declaro que es para nosotros, ahorita que usted lo va a leer. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Dice: porque al hombre que le agrada. Eclesiastés 2:26. A la persona que le agrada, Dios le da. Él le da sabiduría, conocimiento y gozo. A ver, pueblo de Dios, yo recibo la sabiduría, el conocimiento y el gozo. Pero mire lo que Dios hace. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar. Yo tengo un montón de pecadores que están amontonando para mí. Es lo que la Biblia dice. Dice: y al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. ¿Cuántos tenemos trabajadores que están amontonando para nosotros? Bueno, hay que agradar a Dios. Entonces, bueno, me esfuerzo por un momentito, porque quiero llevarle al huerto, en que Bezaleel, Salomón, eran hombres que dependían de Dios. Eran hombres que recibieron de Dios la ciencia, el conocimiento. Y entonces la gran pregunta: ¿por qué Dios declara que el fruto del árbol de la ciencia mata? ¿Por qué Dios declara que ese árbol iba a provocar en ellos una muerte? Si la ciencia y el conocimiento viene de Dios. La Biblia Plenitud tiene una nota que me gustó mucho, que es el fundamento de lo que quiero compartir con usted hoy. Azarías significa a quien Dios ayuda. En otras palabras, Azarías marca el equilibrio de la voluntad de Dios para el hombre. Dios creó al hombre para tener comunicación con él. Por eso desde el huerto se bajaba a tener comunicación. Dios nunca creó al hombre para que el hombre se independizara de él. El problema de Azarías, o el problema del cambio de nombre, es que Abed-nego quiere decir sirviente del que brilla. En otras palabras, ya no es Dios el que te ayuda, sino la ciencia y el conocimiento humano. Una de las características que me llama poderosamente la atención, yo recuerdo la experiencia de un maestro de la escuela dominical. Él era maestro de segunda enseñanza, sacó una licenciatura en pedagogía, luego una maestría en pedagogía, y de pronto aquel maestro que yo le escuchaba disertar sobre la palabra de Dios, de pronto me dicen: él ahora es un ateo. ¿Y por qué? Porque se desarrolló de tal manera en el conocimiento que empezó
a creer que la vida y la satisfacción del hombre dependía del conocimiento que tuviera. Escúcheme bien esto. Mire usted, por ejemplo, cuál es el efecto que pasa con las personas que de pronto crecen en la iglesia, pero de pronto van a la universidad y empiezan a desarrollar la mente, y de pronto todos los argumentos que oyen afuera empiezan a lacerar su fundamento y se alejan de las cosas de Dios. Cuando leo aquí el cambio de nombre, me doy cuenta lo que Satanás persigue. El Señor lo reprenda. Lo que Satanás persigue, ese espíritu del mundo, lo que persigue es que el hombre se independice de Dios. Que el hombre diga: no necesito a Dios. Para eso está la medicina, para eso está la ciencia, para eso está... Hermano, qué tremendo es cuando nosotros dejamos minar nuestra mente de tal manera que nos empezamos a independizar de Dios. No necesito que Dios me bendiga, para eso está welfare. No necesito que Dios me sane, para eso están los médicos. No necesito, hermano, y empezamos a poner la confianza en las instituciones y en la sabiduría del hombre. Por eso, hermano, me llamó la atención la nota de la Biblia Plenitud que dice: el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana. Esto es, el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida. Déjeme felicitarlo por estar aquí esta mañana, porque tengo la impresión que usted sí necesita la ayuda de Dios. Usted ha entendido que necesita el contacto y la ayuda de Dios. Pero tenemos que ser objetivos, realistas. Son millones de personas que no buscan a Dios. Y si usted se da cuenta, la gran mayoría de gente que no busca a Dios es gente desarrollada en su mente. ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde están los científicos? ¿Dónde están los que han en un momento dado cultivado la ciencia? Por eso me llamó la atención cómo la ciencia viene de Dios, pero Satanás, fíjese lo que le dice, voy al verso de una vez, lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 20. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Sabe cuánta gente por los argumentos de la falsa ciencia? Por ejemplo, la teoría de la evolución. Que venimos del mono, y ahí están las evidencias, y entonces la evolución de las especies se mete aquí. ¿Cuántos de nosotros, y debo de recordar, hermano, ingresando a las universidades, sobre todo las universidades seculares en nuestros planetas, empezamos a estudiar, por ejemplo, filosofía o teorías marxistas, leninistas, y empezamos, hermano, a tener una infiltración en nuestra mente de sentimientos contra la clase dominante y en defensa del proletariado. ¿Y cuántos de nosotros nos hicimos comunistas y guerrilleros? Y peleamos una causa de liberación. Nicaragua, por ejemplo, los pastores, cuando la liberación llegó, si hay aquí un nicaragüense puede confirmarlo, pensaron que había llegado el reino de Dios, porque era
una proclama de equidad y justicia para todos. Pero mire los efectos. Mire lo que pasa. Es decir, cuando Azarías, que representa la finalidad del espíritu satánico, ¿qué es lo que Satanás realmente persigue al cambiarle nombre a Daniel? No dependa del juicio de Dios, no, de lo que nosotros digamos de ti. Cuando vamos a decir a Ananías, le dice: tú no eres un regalo de Dios, tú tienes temor, miedo, infiltración de miedo y temor. A Misael, tú eres un número nada más, un número de seguro social, no cuentas para nada. Pero Azarías, que es el objetivo de Satanás, es: independízate de Dios. Miren nuestros gobiernos. ¿Por qué hay tanta masacre en las escuelas ahora? Sacaron la Biblia, sacaron a Dios. El conocimiento ese que se daba a los muchachos, que tal vez no era un conocimiento profundo, pero era un contacto, enseñarles que había un Dios que quería tener relación con ellos. No, hay que dejar a Dios a un lado. ¿Por qué? Por la política y el Estado. No queremos que la religión se meta con el Estado. Le voy a llevar a un salmo que nos marca ese propósito que Satanás persigue. Bendito sea Dios. Habemos en el mundo gente que sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Por eso le digo que lo felicito por estar aquí. Porque usted, al estar yendo a una congregación, los que van a las iglesias, le están diciendo: Dios, aunque el mundo y la ciencia no quieren nada contigo, yo sí quiero, Señor, la ayuda tuya. Yo quiero ser como Azarías, tener esa ayuda tuya. Lo he contado antes de ir a este pasaje, lo he contado en muchos lugares y lo he contado aquí también. Estudiando en la universidad, me recuerdo que estábamos estudiando ingeniería. Nos examinaron, nos hicieron un examen difícil. La verdad, el hombre ese lo que quería era que nadie pasara ese examen. Nos dieron 5 problemas, nos dijo: tomen el tiempo que quieran tomar, tienen 2-3 horas para resolver los 5. Lo resuelven los 5, pasan, resuelven 4, pierden. Pueden hacer grupos, pueden consultar. En aquel entonces no habían celulares, que había sido fantástico preguntarle a Siri, ¿va? Pero no habían celulares. Se empezó a hacer los grupos. Bueno, para no cansarle con la historia, que usted ya la ha oído, al final llegaron al grupo nuestro, nos preguntaron: ¿ya hicieron los problemas? No, solo 4 salen, el 5.º está imposible de entender. Y me recuerdo que ahí, esa es una experiencia que le cuento a los jóvenes universitarios, porque ahí en esa universidad que nos tendían a ser ateos, a no creer en Dios, les dije: vamos a orar. Yo tengo a alguien que me puede ayudar en medio de la universidad. Y me recuerdo que los muchachos se me quedaron viendo y me dijeron: ¿qué? Que vamos a orar. Cierren los ojos, vamos a orar. Hermano, estoy hablando de jóvenes de 19, 18, 20 años que tienen ese pensamiento de Dios, no aquí. Y ahora vamos a orar, y este loco del otro vamos a orar. Bueno, ¿quieren que nos ayude Dios? Vamos a orar. Los obligué a orar, hermano. Me recuerdo mi oración fue una oración así como hablo: Señor, le dije: mira, este desgraciado nos quiere ponchar, Señor. Y si tú no nos ayudas, Señor, vamos a perder. Mire, yo voy a dar cuenta delante de Dios lo que estoy diciendo. De pronto yo siento que alguien me toma la mano y comienzo a hacer números. Sí, literalmente. Y números, ni un borrón. Y cuando el resultado se dio, le dije: revisa. Y me dijeron: ¿lo hiciste? Le dije: no lo hice yo. Yo tengo a alguien que me ayuda en medio de las dificultades. ¿Sabe usted que Azarías
Azarías, hermano, mire, le voy a contar algo para motivarlo un poquito en su fe. A mí me deportaron. Yo recibí la orden de deportación viernes en la noche. La leí en la iglesia. Los ancianos me querían en aquel entonces. Espero en Dios que todavía me quieren. Y se pusieron ahí, hermano, a orar y a pedir a Dios. El domingo en la mañana sacamos un programa en la radio, una radio que estaba allá por la Vermont. Y después de ahí orando en el freeway, para no hacerle larga la historia, el Señor nos llevó a la ciudad de Chino, a una iglesia. Eran como las 10, 11 de la mañana. Yo había hablado con el director de inmigración, me había anulado la deportación y me había dado una cita para estar con él el lunes a las 8 de la mañana. Yo recibí una orden de deportación el viernes. El domingo la cancelamos. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que me ayuda. No me ayudó ningún abogado. No me ayudó ningún gringo a que me llevara. Fue Dios. Dios ese domingo en la tarde me dijo: viste mi mano. ¿Sabe lo que significa encontrar al hombre adecuado en medio de esta gran comunidad como es California, hermano? Y óigame, yo no hablo inglés y no tengo los ojos verdes ni azules. No hay palancas. No puedo decir: oh, mi tío está aquí, como muchos de algunos dicen: oh, es que yo tengo un hermano allá, que tengo esto aquí. Y su confianza está puesta en los hombres. Déjeme decirle, usted no se llama entonces Azarías. Azarías somos aquellos que confiamos plenamente en el Dios del cielo. ¿Quién te ayuda? ¿Cuántas veces nosotros, hermano, cedemos a la influencia satánica y de repente empezamos a quitar la mirada del Dios que nos ayuda? Mira el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tu socorro no viene del welfare, tu socorro no viene de Trump, tu socorro no viene de la política, no viene de ninguna institución. Tú te llamas Azarías. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la esencia de Azarías. Pero entonces, cuando le ponen siervo de Nebo, lo que persiguen es que se independice de Dios. Y nosotros hoy vemos una sociedad, vemos un mundo que se está independizando de Dios, corriendo, hermano. Mire las leyes que hoy, yo sé que estoy en radio y en televisión. Mire las leyes que hoy nuestros magistrados están autorizando, no en Estados Unidos, en todo el mundo. Son contra Dios. Son contra Dios. Me contaban que en un país que no le voy a decir cuál es, pero es México, se ha promulgado una ley donde si papá regaña al hijo porque le ve actitudes que no son correctas a su género, lo puede demandar. Y el padre puede ir a la cárcel, porque ese niño hay que dejarlo que tome sus decisiones. Independencia. Estamos en Estados Unidos. Los muchachos aquí a los 18 años dicen: yo tomo mis decisiones y me voy de casa. Los míos tienen 30, 32 y yo les digo: te quedas y se quedan. Es decir, la independencia, permítame, hermano, la independencia de Dios nos va a destruir. La independencia de Dios, cuando usted lee la historia, hombres como Sócrates. Si alguna vez usted supo de ese hombre, ¿va? ¿O no supo de Sócrates? Un hombre que dijo: yo solo sé que no sé nada. Tremenda frase esto. Aristóteles, Platón, toda la cultura griega, todos los matemáticos tremendos de Grecia, todos ellos que en un momento dado fue una civilización que creció. Vaya a ver, vaya a Grecia y solo encuentra ruinas.
y un país destruido en la economía. ¿Por qué? Porque de pronto ellos, en su sabiduría, en su conocimiento, empezaron a apartar a Dios. Se crearon dioses ellos, dioses del Olimpo, y toda la cultura griega es pornográfica. Escúcheme bien. Yo quise traer una playera de Grecia en una oportunidad que estuve por allá y me dio vergüenza. Yo quise traer un muñequito así y me dio vergüenza. Yo que agarro el muñequito y se levanta y le sale algo así. Y dije, ¿qué es esto? Todas las civilizaciones que se han independizado de Dios han corrido a la impureza moral y se han destruido. ¿Por qué cree usted que se destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Por qué cree usted que en el tiempo del diluvio hubo que hacer esa purga en la tierra? Porque el espíritu de Nimrod es un espíritu que influye de tal manera que lo que quiere es que el ser humano se independice de Dios. Entonces, le voy a leer la aspiración de ese espíritu es que el hombre sea dueño de su propio destino. Imposible. Yo sé que estoy en un país democrático donde supuestamente pues hay libertad, pero aquí estamos más controlados de lo que usted se imagina. Aquí saben dónde usted vive, cómo se llama, su número de teléfono, el número de niños, qué compró ayer, dónde estuvo ayer, a qué hora lo vimos ayer, en dónde ya. Todos lo saben, hermano. Por si usted no está enterado de esta cosita. Todos tienen celular, ¿verdad? No me diga que no. Aquí todo el mundo tiene celular. Lo controlan a uno por esto. Usted va perdido. Va perdido y le pregunta aquí a la secretaria: Siri, estoy perdido. No te preocupes, ya sé dónde estamos. Ciencia, conocimiento. Y entonces Azarías, hermano, me habla a mí y quiero llevarle a este salmo, hermano, que es, yo creo es la finalidad. Acuérdese usted que cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la historia de la humanidad, porque él quiere saber cuál va a ser el desarrollo de la humanidad, y entonces Dios le muestra una cabeza de oro, un pecho de plata, bronce y luego hierro con barro cocido, una estatua. Y Daniel le dice: ese es el desarrollo de la historia. Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, tu reino es el oro. Luego vendrán los medos persas, luego el imperio griego y luego el imperio romano. Y en el final dice en el sueño, van a haber gobiernos que van a ser mezclados de barro y hierro. ¿Qué quiere decir eso? Democracias, porque se van a unir por alianzas humanas. De acuerdo a la visión que recibió Nabucodonosor, estimados hermanos, nosotros estamos en el tiempo de las democracias. Y cuando Daniel vio que iba a llegar el tiempo de esas democracias, el Dios del cielo va a levantar un reino que va a ser inconmovible. Por eso me honro en anunciarles que estamos en vísperas del advenimiento del Rey de Reyes y el Señor de Señores a esta tierra. Pero antes de que Él venga, vamos a vivir como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Por eso los gobiernos están propiciando la democracia, el mando del pueblo. Cuando el pueblo manda, no van a elegir a Jesús, van a elegir a Barrabás. Acuérdense la primera elección que ya, cuando Pilato dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús el justo, el rey, o a Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Un perverso. ¿Por qué nos gusta elegir a los perversos? Porque queremos ser perversos.
Porque esta es la condenación que vino al mundo, que Dios dice envió la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Miren nuestros niños no son inclinados a lo bueno, son inclinados, porque es ese espíritu que el Señor reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Pero entonces quiero llevarlo a lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Verso 1. Y piensan vanidad. Voy a leerlo mejor en la pantalla porque es la Biblia de las Américas, aunque me gusta más la Biblia 60. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Verso 2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos ¿contra quién? Hermano, hemos llegado a tal grado que no quieren que se mencione el nombre de Jesús. Hay lugares que no quieren que se mencione el nombre de Dios. Si usted va al City Hall de muchas ciudades, incluyendo esta, y hay una reunión y le piden oración, ahora tal vez acepten, por gracias por el presidente que Dios puso en esta nación. Pero hubo un momento en que no menciones el nombre de Jesús, porque genera división. Y entonces tengo un problema, porque el que me confiese ante los hombres, dijo el Señor, yo le confieso delante del Padre. El que me niegue delante de los hombres, le negaré delante del Padre. Entonces yo digo, no, yo voy a confesarlo porque yo quiero que que el Señor me confiese delante del Padre. Los hombres, yo soy Daniel, a mí me vale lo que los hombres dicen. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero como ha sido la alteración de la identidad del ser humano, por eso Daniel le quisieron poner Belsasar. Pero entonces dice, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es eso? Independencia. ¿Cuántos vieron la película el 4 de julio, el día de la independencia? ¿Ninguno? Qué congregación más santa que yo tengo, Dios mío. ¿Cuántos vieron la película del día de la independencia? De pronto a la invasión, vamos, y un estadounidense es el héroe. Hermano, esa invasión viene, pero no van a ser extraterrestres y no van a poder contra la invasión, porque la invasión que viene, el que viene delante viene en un caballo blanco con un rótulo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la piedra que vio Nabucodonosor, que no fue cortada con mano. Eso quiere decir, véalo, a mí me gusta mucho este salmo porque dice, van a decir rompamos sus cadenas y echemos. Hermano, mi esposa no está, pero mi hermana sí está. Por favor, párate aquí, Dora Luz, un momentito y tráete tu velo. ¿Por qué la mujer tiene que usar esa cosa en la cabeza? Póntela por favor, viendo por allá. Es mi hermana, fíjense, aunque no lo crea. Y entonces, ¿por qué tiene que usar esto? Porque esto es una señal a los ángeles de decir que ella no tiene el espíritu independentista, que reconoce autoridad y que se somete al reino de Dios. Entonces, cuando alguien se va y dice, no, yo esto no lo uso, allá hay un espíritu de rebeldía, de independencia. Es eso, gracias. Es eso que está ahí. Rompamos sus cadenas y echemos. Yo me voy de esta iglesia porque son machistas, porque ahí le dicen que la mujer se sujete al varón. Pues es lo que la Biblia dice. Pero también dice que el varón ame a la mujer y que la sustente y que le dé para el gimnasio. Pero entonces ahí dice rompamos sus cadenas. Miren, ¿quiénes están proclamando el espíritu de independencia? Los reyes y los jueces.
¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Quitemos lo que dice la Biblia, quitemos. No, la Biblia dice varón y hembra. No, pongamos varón, hembra y hay una tercera opción. Nadie se sienta mal por eso. De hecho, vamos a llegar a niveles tan terribles donde las leyes van a querer obligar que al niño se le deje en libertad. Pero fíjese que vamos a repetir, vamos al verso 1 otra vez, porque los noto muy serios. Mi pensamiento de hoy ni es político, ni me voy a postular a ningún cargo. Es llevarle a que usted se llama Azarías. Usted no se llama Abednego. Usted busca a Dios, por eso está aquí. Usted depende de Dios. Entonces, terminemos. ¿Por qué se burla? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Verso 2. Se levantan, no dice los cualquiera, los reyes y los gobernantes, pero esta versión no dice los gobernantes, dice los jueces, los que hacen las leyes, los que están en el Senado, los que están en las asambleas de gobierno. Se levantan, dice los reyes y los gobernantes traman unidos, las Naciones Unidas contra Dios, hermano. Y contra su ungido. ¿Quién fue el ungido de Dios? Cristo Jesús nuestro Señor. Diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Cómo me gusta el verso 4. Ese verso 4 merece un aplauso. El que se sienta como rey en los cielos se reirá. Mire, papá se va a reír. Eso está como que usted llegue a su casa, hermano, y encuentre en la puerta de su casa la manifestación de las pulgas o las hormigas. No queremos que vivas aquí. ¿Usted qué hace? Mire, yo me doy la vuelta y le digo: hormigueros. ¿No quieren que entre? Muy bien. Y me voy allá a una tienda a donde dice matarratas o pulgas y lo que sea. ¿No quieren que reine? No, vean. ¿Y qué pasó con todo ese montón de? Dice: el que se sienta como rey en los cielos es que se ríe. El Señor se burla de ellos. Oiga algo más. Voy a leerlo en esta versión porque aquí me gusta más la 60, porque dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Verso 5. Entonces les hablará en su ira y en su furor los aterrará. ¿No ha leído usted en Apocalipsis que va a llegar un tiempo donde dice que los poderosos, los reyes, se van a esconder en las cuevas diciendo: escóndanos de la ira del Cordero? Van a echar su oro, su plata, todo su espíritu de independencia se les va a acabar. Porque es lo que la Biblia dice que viene: el reino de Dios. Entonces dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, versículo 7: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Entonces, ¿por qué los queremos quitar nosotros? Eso es fantástico, ¿verdad? Yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Verso 7: anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mire los regalitos de Dios: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 9: ay, hermano, si usted es demócrata de espíritu, yo le aconsejo que mejor se haga cristiano. Porque la era que viene no le van a pedir consentimiento.
Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro. Hermano, imagínense que Dios dijera, quiero que todos los maridos amen a sus mujeres y les provean de todo. No, Señor, se mata, lo muere. Mire, ¿por qué en la iglesia del principio se murió Ananías y Zafira? ¿Por qué? Si era el avivamiento, si era el mover de Dios, era la gracia de Dios. Porque cuando Dios se mueve y se acerca, no tolera mentira ni rebelión. Es que eso es fantástico, hermano. Eso es fantástico. Por eso lo felicito por estar aquí esta mañana. Porque usted es Azarías. Sí, confiesa, yo soy Azarías. ¿Sabe qué? Cuando digo yo soy Azarías, estoy diciendo yo soy un hombre que yo confío y quiero la ayuda de Dios. Yo no me quiero independizar de Dios. Yo no quiero tomar mi propio destino. No. Yo quiero encomendar a Jehová mis caminos, esperar en Él y Él hará. La gente que se independiza de Dios y toma sus propios caminos, va a ver que en el futuro van a tener las consecuencias de su independencia divina. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Mi pastor, me recuerdo que nos contó, mi apóstol, que Dios le mostró en visión cuando él viniera, todas las naciones van a usar sus ojivas nucleares porque van a decir una invasión extraterrestre y van a levantar sus cohetes para defensa de la tierra. Y él vio cuando los cohetes hicieron esto. ¿Quién puede contra Dios? ¿Quién puede contra el poder de Dios? Tal vez no debo decirlo, pero lo voy a decir. Ahí en internet usted puede ver la OTAN. De repente ve que unas naves entran por el Polo Norte sobre Europa. Y entonces cuando quieren reaccionar, todo su arsenal está sin poder, sin energía. No pudieron conectar nada. Las naves y salieron por Rusia. ¿Pueden ser ángeles? ¿Qué tecnología tienen los ángeles? Un ángel mata miles, millones. Por eso Jesús le dijo, ¿acaso no sabes que puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles? No, hermanos, que los ángeles no tienen naves. Lea la Biblia. Los carros de Dios se cuentan por millares. Millares. Mire, ahí se acordará de mí cuando vayamos a echar una vuelta ahí en un carrito de Dios allá. Él se monta en el querubín. Hermano, solo se ve la estela de luz. Ahí va otro. Bueno, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Verso 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid administración recibid amonestación, jueces de la tierra. ¿Cuál es el consejo de Dios? Versículo 11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Hermano, dice el verso siguiente: honrad al Hijo. Me gusta más la versión 60. Dice: besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados todos los que en Él se refugian. Entonces, cerremos mi mensaje o mi charla de hoy en la mañana. Cuando le quisieron cambiar el nombre de Azarías a Abed-Nego, le dijeron: tú tienes que ser dependiente de la ciencia.
del hombre, no de Dios. Entonces Azarías nos habla de la gente que depende de Dios. No estoy en contra de la ciencia, porque ya le leí que Dios da la ciencia, pero la ciencia no es mi primera opción. Mi primera opción es la confianza en Dios. Señor, yo confío plenamente en ti. Entonces Dios mueve, entonces Dios acciona. Pero si yo confío, no, es que confío en esta institución, confío en esta persona, confío en esto que el hombre hace, en la ciencia del hombre. Hermano, ¿cuántas veces vemos gente que va con una enfermedad y no la encuentran, y no la encuentran, y no la encuentran, y no la encuentran, y por último dejan al Señor? Yo recuerdo un hermano que ya no está aquí con nosotros, hermano, pero llegó un día conmigo y me dijo: hermano, mire, yo estoy padeciendo de una infección fea que no me deja sentarme bien, hermano, me dijo, y ya fui al médico, ya me atendieron, ya fui con especialistas y no hay modo, hermano. ¿Puede orar por mí? Sí, con gusto, le dije. Agarré el aceite. Nada más no te voy a ungir la parte afectada, le dije, porque no, pero te voy a ungir la cabeza, ¿verdad? Entonces le puse aceite. El otro día, 2-3 días después, me dijo: gracias, hermano, se acabó. Se acabó. El día, con el perdón de mis hermanos que me lo contaron, voy a contarlo. El día viernes me cuentan un testimonio. Una jovencita que tenía gangrena, le iban a amputar de las rodillas para abajo. Hermano, ¿puede ir a orar? Sí, vamos a ir a orar. Dice el testimonio de la niña, de esa jovencita, que cuando entramos a la sala de donde estaba ahí, ella sintió cuando entramos, ni habíamos orado, cuando entramos, mire la autoridad de Dios, ella sintió que una energía llegó. Y hermano, y aquel diagnóstico de amputación de las rodillas, la gangrena se fue. Eso me lo contaron el viernes. Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú te llamas? ¿Azarías o Abed-Nego? No, dices que yo dependo de las instituciones. No, amados, no dejes que el enemigo te independice de Dios. Debes de tener una confianza plena. Él no te fallará ni te dejará. Por eso, cuando vemos el final, ya cierro con esto. Entonces la voluntad de Dios al poner el árbol de la ciencia era que Adán madurara, para que sus convicciones estuvieran sólidas, pero para que la ciencia no le matara la fe. ¿Qué fue lo que murió en Adán? La comunicación espiritual con Dios. Cuando cierro mis notas, cuando yo oía enseñar a aquel pedagogo en la iglesia y enseñaba muy bonito, yo estaba comenzando en el evangelio y de repente a los años pregunté: ¿dónde está el hermano? Me dijeron: es un cerebro en las universidades, pero es ateo. Ha botado todo lo que es de la fe. ¿Qué provoca la falsa ciencia? Mata la fe, mata la relación con Dios. Entonces Azarías, yo quiero terminar y cerrar diciéndole: no dejes que te cambie tu mentalidad el mundo. Vaya al médico, amén, pero primero voy a orar para que Dios guíe las manos de ese médico. Desarrolla tu mente, porque si no, no vas a poder ser nadie en la vida, amén, pero primero voy a buscar a Dios, porque yo puedo ser un hombre muy inteligente según el mundo, pero lejos de Dios voy a ser un fracasado. Mire cuántos fracasados hay, inteligentes, desarrollados. Nunca sueltes tu confianza en que Dios está contigo. Quiero cerrar esta serie de mensajes. Me llamo Daniel, me llamo Misael, me llamo Ananías,
y me llamo Azarías. No dejes que el mundo vote. No dependas de lo que la gente dice, depende de lo que Dios dice. Valórate porque eres un regalo de Dios. Aborta los miedos y los temores, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y no tienes a un hombre de tu lado, tienes al Dios vivo, verdadero de tu lado. Póngase de pie, por favor. Padre Dios, esta mañana he predicado tu palabra y te doy gracias, Señor, porque nos enseñas. Queremos confesar con nuestra boca que nosotros sí confiamos y dependemos de ti. Necesitamos tu ayuda, tu guianza, tu protección. Señor, así como Bezaleel y como Salomón, también creemos que de ti viene la ciencia y la inteligencia. Y te pedimos, toca nuestras mentes, la mente de nuestros jóvenes, nuestros niños. Así como a Daniel le concediste, Señor, y a esos muchachos les diste esa capacidad, concédela, Señor, a nuestros jóvenes, que se desarrollen, Padre Dios, pero que jamás boten la confianza en ti. Así, con sus ojitos cerrados, quiero decirle esto para retirarme de aquí. La ciencia que te aparta de Dios es falsa. La ciencia que te acerca a Dios es verdadera. Es verdadera. Padre, bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo. Vamos a leer. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com, de parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia. Deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.